Ustedes saben que yo no tuve la oportunidad de formarme en un instituto bíblico. Vieron que hay gente que tiene esa posibilidad y bueno, ahí se dan materias. Pero recuerdo, yo fui ganado para el Señor en el año 85 del siglo pasado, imagínense. Y recuerdo lo provechoso que era la escuela bíblica, la que se hacía en calle Salta, 2339. ¿Quién ha pasado por esa escuela bíblica? Íbamos, estaba don Jorge Tassi que llevaba café, llevaba galletitas y había unas materias bárbaras. Entre ellas, Jorge Pluis daba homilética. ¿Se acuerdan? Él nos enseñaba más o menos a preparar mensajes. No hemos aprendido mucho, pero... Y recuerdo que él decía que uno cuando prepara un mensaje, todo lo que va a decir se tiene que resumir en una oración. Así nos aconsejaba Jorge. Él decía, usted fíjese, ¿qué quiere decir? Y eso que quiere decir lo tiene que resumir en una oración. Después va a desglosar, pero... Entonces yo, ante el pasaje de Hechos 8, de Juan 8, primero me pregunté, ¿qué hizo el Señor? ¿No? Y bueno, vemos una muestra de una gracia tremenda sobre esta mujer. El pasaje es muy conocido, ¿no? Vamos a leer los primeros 11 versículos de Juan capítulo 8. Y si bien el pasaje es muy conocido y nos muestra una gracia tan grande sobre una mujer que no lo merece, una persona que no lo merece, y esa va a ser una de las aplicaciones, alerta spoiler, yo le decía que también quisiera ver que la actitud que va a tener Jesús no es solo para admirar, sino que es para imitar. Entonces quisiera tener también un tiempito sobre el final. Vamos a reflexionar sobre la gracia, pero la gracia vertical y también la gracia horizontal. ¿Cómo somos nosotros ante los pecados de los otros? Y así sacar algunas aplicaciones muy prácticas, me parece. Este pasaje, uno entiende, es un pasaje problemático, porque ustedes saben que en muchos textos antiguos no aparece. Bueno, es un texto problemático de un libro problemático. Yo antes, cuando fui ganado para el Señor, siempre recomendaba el Evangelio de Juan. Gracias, Pablo. Hoy ya no lo hago porque el Evangelio de Juan tiene conceptos realmente profundos, ¿no? Ustedes saben que el Evangelio de Juan hace más énfasis en lo que Jesús dijo que en lo que Jesús hizo. Hay un academicismo que ve a Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos. Yo particularmente disiento un poco, pero bueno, ustedes saben que es muy discutido. Hay gente que hoy discute, por ejemplo, si fue Juan verdaderamente el que escribió, si era él el discípulo amado. Hay una teología, hay muchos teólogos que hablan de que el Evangelio de Juan lo escribió el discípulo amado, que era una comunidad, ¿no? Bueno, pero no vamos a entrar en eso en esta mañana. Vamos a ver aspectos muy, pero muy prácticos. Pero que vamos a ver, por ejemplo, el sentido de la ley, se me ocurre. Vamos a ver el espíritu del Evangelio y el perdón que va a hacer el Señor sobre esta mujer. Vamos a ver cómo van a reaccionar o la actitud que van a tener los fariseos y los escribas. Saben que los fariseos era un grupo de judíos que eran sacerdotes, que tuvo un origen muy bueno. El partido de los fariseos lo fundó Judas Macabeo con sus hijos, que fue un hombre de Dios. Pero luego, inclusive la palabra ha llegado al castellano para hablar de la hipocresía más tremenda. Se dice que alguien es un fariseo cuando vive una vida religiosa. Y el Señor, los epítetos más duros que tiene, lo va a tener contra los fariseos. Y también venían los escribas. ¿Saben? En ese tiempo no había imprenta, así que los textos se copiaban. Eran los copistas, los amanuenses, los escribas. Pero acá vemos gente que era especialista en la ley, ¿no? Y una vez más el Señor va a tener un encontronazo muy grande con ellos y vamos a ver lo malo de la religión, ¿no? Eran gente que conocía la Escritura, eran expertos, eran profesionales de la religión. Sin embargo, usaban a la religión para fines tremendamente oscuros. Acá vamos a ver también el contexto social de la mujer y el trato que va a dar el Señor a la mujer. Ustedes quieren un revolucionario, un feminista.
de primera hora el Señor, claro que sí, que devolvió a la mujer el lugar que la sociedad le había quitado y que todavía hoy creo que le quita, ¿no? Inclusive los feministas y las feministas me parece que hacen mucho para denigrar a la mujer más que levantarla, ¿no? Bueno, y vamos a ver también cómo el tema de lo que el Señor mismo dijo, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Seguramente algunos comentaristas creen que este pasaje no aparece en muchos pasajes porque parecería tener una teología complicada, parecería que el Señor no condenó el adulterio, ¿no? Y qué sé yo, se ve que alguien podría pensar que alguno iba a tomar como licencias para pecar. Y por supuesto, el texto no habla de eso, ¿no? Así que vamos a leer Juan capítulo 8, pero vamos a empezar a leer desde Juan capítulo 7, 7:53. Ustedes saben que es una bendición muy grande que hoy tengamos capítulos y versículos. Así podemos encontrar un texto, ¿no es cierto? Podemos decir que eso, Miqueas 4:8. Si no, teníamos que estar como los apóstoles que decían, como la Escritura dice en cierto lugar. Mi amigo el rabino dice que todavía algunas copias de la ley son sin números, porque ellos no creen ni siquiera en esa violencia. Así que encontrar un pasaje debe ser un verdadero lío, ¿no? Así que digo que tenemos a la Biblia dividida en capítulos y versículos, pero ustedes saben que esto fue totalmente arbitrario. Juan capítulo 7 nos habla de la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Y el Señor en esa fiesta religiosa se paró y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermoso pasaje, ¿no? Y lo dice que lo dijo a gran voz, no fue que fue un susurro. Así que sobre el final de esa fiesta de los tabernáculos, Juan 7:53 entonces dice: cada uno se fue a su casa. Y Juan 8:1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Acá ya tenemos una aplicación, hermano, no puedo soslayar esta gran diferencia. Si bien es un solo párrafo, está dividido en 2 capítulos, pero es un solo párrafo, después de la fiesta religiosa dice que cada uno se fue a su casa. Qué bárbaro, qué nociva que es la religión, ¿no? La gente vino y cumplió con la religión, pero después se fue a su casa. Pero el Señor se fue al monte de los olivos. Sabe que el Señor discutía, peleaba, enseñaba, pero luego pernoctaba en Betania, que quedaba pasando el monte de los olivos. A mí me sorprende que no diga Betania. Muchos dicen, algunos comentaristas dicen que cuando dice que se fue al monte de los olivos, que se fue a Betania. Bueno, no sé, me parece muy aventurado, porque si no hubiera dicho quien escribió el Evangelio que se fue a Betania, donde estaban, ¿se acuerda? Lázaro, María y Marta. Me encanta eso, ¿no? El Señor peleaba, discutía con los fariseos, retaba, hacía milagros, pero por la noche iba a descansar a Betania, donde estaban sus amigos. Pero bueno, si bien esto era así, en especial en la última semana, donde el Señor va a ministrar en este mundo, acá dice que se fue al monte de los olivos. A mí también me gusta pensar que cada uno tenía su casa y el Señor no tenía ni una casa. Fíjense que estuvo enseñando, estuvo predicando en la fiesta religiosa, y sin embargo, después cada uno se fue a su casa y nadie lo invitó a comer al Señor, ni lo invitó a dormir, ¿no? Así que, pero es así, siempre es así. Jesús en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, y a lo suyo vino, y lo suyo, cada uno se fue a su casa. Los suyos no le recibieron, como prefigurando lo que va a ser el rechazo tremendo que va a tener el Señor en la última semana de su vida. Ahora, me parece que acá hay dos actitudes muy claramente marcadas, ¿no? Alguien estuvo en su fiesta religiosa y después se fue a su casa. Y el Señor continuó, se fue al monte de los olivos a orar, seguramente, ¿no? Y dice, Juan 8:2, dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose él, les enseñaba. Mira qué hermosa figura, ¿no? Versículo 3, Juan 8:3 dice: entonces los escribas y los fariseos, estos profesionales de la religión, los que deberían conocer mejor que nadie la ley, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio. La palabra sorprendida acá en griego significa que estuvieron buscando, no fue que de repente pasó uno por la ventana donde estaba, no, sorprendida porque estuvieron investigando, estuvieron buscando. Sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Un supuesto celo por la ley, por cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés. Versículo 6. Mas esto decían, aclara el Evangelio, no porque eran celosos de la ley, eran hombres espirituales o piadosos. Mas esto decían tentándole. Ya vamos a ver que era una trampa que le tienden al mismo Señor para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es el único texto de toda la Biblia que dice que Jesús escribió algo, ¿no? Sobre él se escribió mucho, pero acá dice que escribía él en tierra, ¿no? Versículo 7. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los más jóvenes. Mire que era una turba que agarraba a personas mayores y a jóvenes, ¿no? Se metían a jóvenes en esta hipocresía. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravilloso pasaje, hermanos. Quiere al Señor, esta mañana oraba de manera especial para que el Señor pueda abrir nuestros corazones y contemplar esta escena y sacar enseñanzas para nuestra vida. Ahora, ustedes saben que ellos eran profesionales de la religión, es verdad, dice que vinieron, trajeron a esta mujer, la traían seguramente de los pelos, no la habrán traído con mucha delicadeza, el desprecio que tenía a la mujer y en especial a esta mujer. Lo que decían era una media verdad, que ustedes saben que una media verdad es una verdad completa. Y acá vamos a ver que el Señor va a descubrir el verdadero sentido de la ley. Bueno, ¿se acuerdan que le decía que la ley de Moisés manda a apedrear a tales mujeres? Y eso es verdad. Si uno va a Levítico 20:10, miren qué interesante, vamos a leer Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Dice Levítico 20:10, si un hombre, note que la ley dice si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno, fíjese que no dice alguno, ¿no? Alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Y el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Y así quitarás el mal de Israel. Note, ustedes lo hemos visto muchas veces, la ley mandaba apedrear a ambos. La mujer estaba cometiendo adulterio con un hombre. Sin embargo, traen a la mujer, ¿no? Mire qué hipócritas que eran estos fariseos, estos profesionales de la religión, estos hombres que conocían al dedillo estos textos. La palabra no nos dice qué pasó con el hombre, ¿no? No. Pero a mí me lleva a pensar, esto es una especulación mía, ¿no? Que a lo mejor era un hombre poderoso, o a lo mejor alguien que pagó, ¿no? Vieron que la justicia, como decía Elder Cámara, la justicia solo es como una víbora que solo muerde a los que tienen los pies descalzos, ¿no? Hay gente que se cubre muy, muy bien y la justicia no lo alcanza, así pasa con los poderosos. A lo mejor este hombre le pagó a los fariseos. Y es totalmente plausible que pueda haber pasado eso porque eran re corruptos
estos fariseos. No estaba ahí el hombre. Mire qué cosa injusta que era todo eso. Por eso es que no hacen una presentación legal. Por ejemplo, tendría que haber traído testigos, 2 o 3 testigos. De verdad que ellos dicen que la sorprendieron, pero ninguno se presenta como un testigo formal de lo que pasó, porque no era una acusación formal, porque era totalmente ilegal. Mire, iban a matar en el templo a una mujer en un juicio totalmente lleno de falacias, ¿no? Ahora, al Señor le tienden una trampa. Una trampa. Bueno, hay quien cree que esta mujer también es un símbolo desde Israel. Si usted ve la iconografía cristiana, hay mucha, y también se ha visto en las películas, se la ve a la mujer como que la levantaron de la cama y viene media desnuda, ¿no? Seguramente esto también está inspirado por los que creen que es una figura de Israel. Si usted va a Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 16:36, Dios trata a Israel como una mujer adúltera, una mujer que él amó y que lo engañó. Y Dios le va a decir que él la va a condenar, le va a hacer el trato de las adúlteras. Mira lo que dice Ezequiel 16:36. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a tus ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y le descubriré tu desnudez. Y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrarán, y te atravesarán con sus espadas. Digo que hay quien ve que esta mujer también es un tipo de lo que es Israel, pero no nos vamos a meter en este tema. Pero digo, cómo esto influyó acerca de la iconografía. En muchas de las imágenes se ve a una mujer que apenas se alcanza a cubrir. A pesar que eran tan chantas estos fariseos y estos escribas, no creo que hayan traído una mujer media desnuda al templo, ¿no? Ellos guardaban las formas. Seguramente estaba influido por el pensamiento de que algunos creían que se cumplía, que esto es una figura de lo que también es Israel. Israel es presentado como una mujer adúltera. Oseas, ¿se acuerdan? Oseas es una figura, Dios le hace que se case con una mujer prostituta. Bueno, el tema es que los fariseos no lo hacían por un celo de la ley, ni por un celo de santidad. Le ponen una trampa al Señor. Porque lo obligan, acá dice directamente que lo hacían para tentarle. No es que querían una respuesta porque querían aprender o que querían saber qué pensaba él. Era una trampa, porque diga lo que dijera, se lo iba a poder acusar. Si dijera que no la apedreen, eso lo hubiera transformado en un falso profeta, porque podían acusarlo los fariseos, decir que menospreció la ley, que no cumplió la ley. ¿Se acuerdan? Santiago 2:9, por ejemplo, dice que, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El Señor fue un perfecto cumplidor de la ley. Por eso pudo morir por nosotros. Si decía que no la maten, ellos podían acusarlo de que no estaba cumpliendo. Deuteronomio, por ejemplo, 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea que, si decía que no la maten, ellos podían acusarlo, decir, ¿ves? Se hace el profeta y ni siquiera respeta la ley de Moisés. También
podrían acusarlo de falso profeta, según Deuteronomio 13, no lo vamos a leer acá. Y él mismo se contradeciría, porque por ejemplo en Mateo 5:17, él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, para desestimar, para dar por finalizado y caduco, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo, Mateo 5:18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado al reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que si él decía que no la maten, los fariseos enseguida le iban a caer con que era un falso profeta, que no, e inclusive su misión redentora se vería en aprietos porque no hubiera cumplido la ley. Y se decía que la maten, podrían acusarlo ante el Imperio Romano, porque si bien el Imperio Romano era muy demagogo y hasta le dejaban tener sus leyes, por los excesos que había en el pueblo y entre los fariseos, que ellos administraban su propia justicia y muchas veces mataban a quien quisiera, que durante este tiempo el Imperio Romano le había sacado esa potestad. Fíjese cómo dice Juan 18:31. Juan 18:31 dice, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Se acuerdan que después se le va a devolver esto y van a matar a Esteban, por ejemplo, unos cuantos años después? Miren que, o sea que el Señor le había entendido una trampa, una emboscada. Pero estos que le quieren tirar una trampa van a caer ellos mismos en la trampa, ¿no? Qué bárbaro el Señor, mientras estos le hacían esa trampa, Él escribía en tierra. ¿Cómo quisieron saber qué escribía el Señor? Hay muchas especulaciones, sabe que la Biblia no lo dice, el Evangelio no dice, pero con cierta verosimilitud, hay gente que ha pensado que podría estar escribiendo Jeremías 17:13. No es lo que dice la Escritura, pero mire, Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, como estos fariseos y estos escribas, serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, en la arena. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Justamente el Señor viene de hablarle que Él era la fuente de agua viva, ¿no? Pero bueno, esto es una especulación, no es cierto. Ahora, mire qué maravilloso, dice Juan 8:7 entonces, y como insistieron en preguntarle, poca bolilla le daba el Señor, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y acá descubrimos que el Señor va a dar el verdadero sentido de la ley. Dios había mandado a apedrearlo. ¿Sabe que el sentido de la ley era para que cada uno haga una introspección y descubra que uno no puede agradar a Dios, no puede cumplir con la ley? Pero Dios había mandado que se apedree al hombre y a la mujer adúltera, ¿no? Acá era todo era un juicio viciado y tendría que declararse nulo directamente. Pero el Señor saca el espíritu de la ley. Dios, cuando da la ley, le dice, bueno, ningún problema, yo quiero santidad en el pueblo. Si alguien comete un pecado tan grave, bueno, hay que apedrearlo, ¿no es cierto? Hay que apedrearlo, pero Dios quería que sea un pueblo santo. ¿Pero esto qué tenía de santo? Nada, ¿no es cierto? Entonces el Señor descubre, les hace que ellos se miren a sí mismos, adentro. Qué maravilloso es el Señor. Que toma esto para que cada uno se analice a sí mismo. Venimos de la cena del Señor, otro recurso que el Señor ha puesto para que podamos hacer una introspección y un análisis y mirarnos para adentro. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Y acá va a pasar un verdadero milagro que dice que cada uno, Juan 8:8, por ejemplo, bueno, si usted quiere ver, Deuteronomio 17 decía que la muerte tenía que ser por lapidación, pero en un contexto de santidad.
¿no es cierto? En un contexto de santidad Dios esperaba santidad en el pueblo. ¿Pero qué tenían estos de santos? Cualquiera. Es más, fíjense que ni siquiera cumplían la ley en traer al hombre. Así que era todo una cosa muy corrupta. Juan 8:8 dice, inclinándose de nuevo hacia al suelo, siguió escribiendo en tierra y dice, 8:9 de Juan, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Digo que acá ocurrió un milagro muy grande, porque los fariseos, los escribas, esta caterva de religiosos, de profesionales de la religión, que estaban haciendo una cosa totalmente injusta, dice que cada uno fue acusado por su conciencia y tiraron la piedra y se fueron. Claro, cada uno dice, ¿qué voy a apedrear yo si yo también soy un adúltero? O si yo tengo otras cosas, ¿no? Qué maravilloso es lo que hace el Señor, ¿no? Porque yo he visto en la historia de la iglesia que muchas veces hay gente que fue acusada por su conciencia, pero igual tiró la piedra. Pero acá hay un sinceramiento que ojalá el Señor grabe con fuego en nuestros corazones y podamos ser así, si la conciencia nos acusa, abandonar todo juicio hacia otro, ¿no? Ahora, dice el versículo 10, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor va a mostrar su gracia tan grande hacia una mujer que no merecía. Tampoco los fariseos eran los indicados para administrar la justicia de Dios. Sus manos estaban sucias, sus conciencias estaban sucias y por eso tiraron la piedra, ¿no? Si uno va al Evangelio de Juan, amados hermanos y hermanas, el texto más conocido de la Biblia, a veces en los partidos de fútbol vieron que no se pone ningún mensaje, solo se pone un texto, que es Juan 3:16, porque Juan 3:16 es un resumen de toda la Biblia, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que el Señor cumplió con su misión redentora. Él no vino a condenar, Él vino a entregar su vida para que esta mujer, inclusive los fariseos, puedan tener acceso al Padre, puedan tener sus pecados perdonados. Y esto es la principal, no sé si la principal, pero la primera, bueno, ya hemos sacado algunas enseñanzas, pero una parte importante de lo que queremos decir. Jesús va a mostrar en esta mujer lo que está dispuesto a mostrar a cada uno de nosotros, su perdón. En la cena hablábamos de eso también, ¿no? Cuando reflexionábamos sobre Israel, el reino del norte, sobre Efraín, Dios dando una segunda oportunidad, Dios diciéndole, vete y no peques más. La tradición dice después que fue una seguidora bárbara de Jesús, esta mujer. En la película de Gibson, ¿se acuerdan? Aparece inclusive recordando este hecho, pero eso es algo que la tradición le ha puesto. Dios sigue ofreciendo el perdón. Nosotros somos, hay quien ha visto a Israel como la mujer pecadora, ¿no? Nosotros somos esta mujer. Nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios, los que hemos transgredido su ley. Nosotros somos los que merecemos morir. Pero lejos, el único que la podía condenar, que era Jesús, que era el único que cumplía la ley, santo varón, Él dijo, no te condeno. Ahora vete y no peques más. Esta mujer habrá pecado de nuevo y habrá tenido otra vez fuente de perdón. Esto, como decíamos en la cena, no es una autorización para pecar. Claro que no. Pero así es la gracia de Dios, amados hermanos. Dios siempre está dispuesto a restaurar. Vaya a saber
las situaciones, hay un montón de cosas que no conocemos que llevaron a esta mujer a cometer un adulterio. Pero acá encontramos un Señor que está dispuesto a perdonar, a restaurar, y le salvó la vida. Pero yo decía que ese es un aspecto, ¿no? Que hay una gracia vertical, ¿no es cierto?, perdonando a esta mujer, y tenemos nosotros, si nos consideramos como esta mujer, tenemos el perdón asegurado en un Dios perdonador, en un Dios restaurador, en un Dios que no tiene espejo retrovisor. El otro día decíamos en los devocionales de la mañana que, usted sabe, una vez estuve con un misionero que tenía un auto que tenía un serio problema, que no tenía marcha atrás. Entonces solo andaba para adelante. Cuando había que estacionar, nos teníamos que bajar y estacionábamos. Y él se subía. Y yo digo, qué figura de la vida cristiana. Así es la vida cristiana, no tiene marcha atrás. Dios nunca se fija. Como dice Funky, ¿no? Para atrás ni para tomar impulso. Dios no tiene espejo retrovisor. Dios nunca se fija en lo que hicimos, sino en lo que vamos a hacer. Dios es un Dios de restauración. Yo no sé cómo viniste esta mañana. Yo no sé cómo te va la vida. Yo no sé cómo estás en tu relación con Dios, pero déjame que insistamos en esto. Hay una gracia que te quiere volver a recibir si estás apartado, que te quiere volver a perdonar si has pecado, que te quiere volver a la comunión íntima con Dios. Y también decía que hay una gracia vertical y hay una gracia horizontal, porque yo no podía leer esto sin dejar de pensar, está bien, nosotros somos la mujer pecadora, pero nosotros también somos los fariseos, ¿o no? Nosotros somos tan duros, hermanos, al condenar los pecados de otros, y no tanto cuando miramos nuestros propios pecados. Entonces yo quisiera invitarles que también, como última reflexión, tengamos una mirada de gracia en nuestro caminar hacia las faltas y hacia los pecados de los hermanos. Derramar gracia. La actitud que hizo el Señor no solo es algo para admirar, maravillarnos, sino también para imitar. Y se me ocurrieron tres cosas. Primero, no hay que juzgar. No hay que juzgar en el sentido de condenar. La Biblia lo prohíbe enfáticamente. Dice, por ejemplo, Lucas 6:37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En enero hemos tenido una reflexión sobre el tribunal de Cristo, ¿recordarán? ¿Quién se acuerda de esa? Y 1 Corintios capítulo 3 habla de que un día vamos a estar en la presencia del Señor y sus ojos como llama de fuego. Nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal donde está en juego nuestra salvación. Es más, no vamos a ser juzgados nosotros, van a ser juzgados nuestras obras, ¿no? Y bien se nos explicaba que en ese tribunal de Cristo va a ser un tribunal de premiación. O sea, todo lo que nosotros hagamos puede ser oro, plata y piedra preciosa o heno, madera y hojarasca, ¿no? Lo que determina la combustibilidad y con la fidelidad con que lo hagamos. Y bueno, y después del capítulo 3 de 1 Corintios, que habla de este tribunal de Cristo, aparece el capítulo 4. Y 1 Corintios 4:5, mire qué interesante, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En ese momento, en enero, hacíamos esta reflexión al final del mensaje, donde decíamos que bárbaro, Dios va a alabar un día, va a premiar nuestra vida. Pero yo te invito, hermano, vas pensando en Juan 8, en el caso de la mujer adúltera, que tomemos y examinemos la vida de los hermanos, pero con la actitud que hace el Señor. El Señor un día va a examinar nuestras obras y va a quemar lo que nos sirve, ¿no? Yo me imagino al Señor diciendo, tirándote una humareda, yo tengo heno, madera y hojarasca, acá encontré una perlita para premiar, acá encontré una actitud buena. O sea, descartando todo lo otro, si yo les doy a ustedes una taza que tiene 2 asas y una asa está sucia, ¿por dónde agarran la taza? Seguramente la agarrarán por el lado limpio, ¿no? Pero con los hermanos no somos así. Con los hermanos lo agarramos por el lado más sucio. Y yo quiero invitarte, hermano, a tener la actitud del Señor, a que si examinamos la vida del otro, sea buscando, como lo hace el Señor,
Buscando qué cosas alabar, qué cosas premiar. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que dejar reservado el juicio para Dios. Es verdad, algunos somos ancianos, tenemos una responsabilidad y a veces hay que disciplinar, pero ni aún eso nos autoriza a juzgar y a condenar a la persona. No, nunca, hermanos, porque nos hace considerar a nosotros lo que pasó en este caso, que cada uno fue acusado por su conciencia. A veces somos muy duros para criticar a otros, olvidándonos que nosotros también somos falibles, somos barro. Isaías dice que algunos fariseos decían, soy más santo que tú, no me toques. Qué bárbaro, ¿no? En segundo lugar, primero entonces no juzgar. En segundo lugar, recordar que nosotros también fuimos perdonados, hermanos. La persona que condena a otro se está olvidando, y esto es una prueba, hermanos, de si la persona es salva o no. Una persona que no pueda perdonar a otro es porque no ha sido perdonada. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor contó una parábola de un siervo que le debía a su amo un montonazo de plata. No podía alcanzarle 5 vidas para pagarle al amo. Y este amo le perdonó. Y dice que salió y no le perdonó a otro consiervo una deuda mínima que tenía. Entonces lo ve y se arrepiente de haberlo perdonado, ¿no? Hermanos, siempre que juzgamos a otro nos consideramos mayores, más santos. Mejor, si vos ves inclusive que el hermano ha caído, dice el apóstol Pablo que si algún hermano ha caído, ¿qué tienen que hacer los hermanos espirituales? Restaurarle. No condenarlo. Vieron que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Si aprendemos bien la lección de este pasaje, cada uno fue acusado y soltó la piedra. Y esta mujer recibió la gracia sobre su vida. Y en tercer lugar dijimos no juzgar. En segundo lugar, recordar que nosotros somos perdonados. Y en tercer lugar, uno debe tratar a los otros como a uno le gustaría que lo traten, ¿no? Uno también puede caer. Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, dice que los hermanos espirituales deben restaurar, no sea que tú también seas puesto a prueba. Nosotros también, hermanos, podemos pasar por una situación. La vida da vueltas, ¿no? Y siempre es bueno tener una mirada. Esto no habla de consentir pecado. Como dijimos, no es que el Señor está hablando del adulterio. El Señor no le dice, vos no hiciste nada malo. No. Pero le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero no está negando lo malo. Pero tampoco se suma la moralina hipócrita de los fariseos, que lejos de guardar la ley, ¿qué va a querer guardar la ley? Ellos buscaban su propio provecho. Y en tercer lugar le digo que la regla áurea, entonces Mateo 7:12, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y mire esto, porque esto es la ley y los profetas. Acá se resume la ley y los profetas. Hermanos, un hermoso pasaje, ¿no es cierto? Lleno de enseñanzas, hemos tratado de sacar algunas muy simples en lo que hemos meditado en este cortito tiempo. Pero maravillémonos en la gracia de Dios. Aprovechemos esta gracia que está abierta para venir a pedir perdón, para venir a Cristo, para venir a pedirle perdón. Y también, hermanos, la gracia horizontal, que no hace que el Señor nos tenga que decir, quita la viga que tenés en tu ojo, te haces el que ve la paja en el ojo, cuando tenés una viga en el otro, en el propio. Así que
Ojalá, hermanos. Seguro que este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tengo apuro. Si podemos charlar sobre esto, vamos a quedarnos un ratito más, ¿eh? Y ojalá podamos charlar sobre esto y aplicar esto a nuestra vida.